Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, eh, vamos a, vamos a arrancar hoy viendo eh, la clasificación de las redes, ¿no? La semana pasada habíamos terminado acá, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, bien. Bueno, em, digamos, como estamos medio cortos de tiempo, y tenemos mucho tema para ver, algunas cositas que me parecen no tan relevantes las voy a ir recortando a medida que doy la clase. Bien. Igual como la clase queda grabada, después si tengo alguna duda de lo que les di y lo que no les di, lo puedo revisar ahí. Así que se queden tranquilos que les voy a tomar lo que les expliqué. Bien. Las redes se dividen en dos tipos, básicamente, de acuerdo a su extensión, que son las redes de tipo LAN, que son redes locales, que ocupan una sola locación, o sea, un edificio, o a lo sumo dos edificios linderos, o muy cercanos. Característica de las redes LAN es que se utilizan no solamente para compartir, para transmitir datos, o sea, todas las redes se utilizan para transmitir datos, pero las redes de LAN también se utilizan para compartir recursos. Por ejemplo, un típico recurso que comparten las redes de tipo LAN son las impresoras, ¿no? Entonces, en una red LAN tengo una impresora que comparte toda la red, o una conexión con Internet, ¿no? Y todas las redes, todos los nodos de esa red van a compartir esa conexión con Internet. Lo más extendido es para, no sé, conectar computadoras personales, dispositivos inalámbricos en una locación como puede ser su casa, su oficina. A veces las redes LAN utilizan cables, otras veces utilizan medios inalámbricos como el Wi-Fi y otras veces combinan. Ahora, lo más frecuente son estos dos. El cable UTP, que es el que habíamos visto, el primero, el cable de pares, el que tenía 4 pares. Y cuando la red es inalámbrica, el Wi-Fi. Puede haber redes LAN con cable coaxial o con fibra óptica, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que utilicen cable UTP. La diferencia entre uno y otro es el cable, es más complejo establecer las conexiones, porque básicamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trazar, o sea, cablear la zona y poner una conexión en donde va a ir cada computadora. ¿Sí? Por el otro lado, si yo utilizo una red con Wi-Fi, eso no lo necesito. Ahora, si bien una red con cableado puede ser más estática, puede ser más costosa armarla porque hay que hacer todo el cableado y demás, también es más segura. Más segura en dos sentidos. En principio, voy a tener menos problemas de interferencia. Por ejemplo, estos problemas que tengo yo, que hoy directamente, hace un rato estaba con la computadora y andaba tan mal que directamente me vine acá a la planta baja. Si uno tiene un cable, esos problemas no los tiene. La velocidad que me llegaría al módem es la que tendría en la computadora y no habría ningún tipo de interferencia, por un lado. Y la segunda ventaja es el tema de la seguridad. Si yo tengo una red cableada, la única posibilidad
de que alguien se meta en mi red es que se siente en una computadora que está dentro de mi empresa, donde está la red. Ahora, si yo tengo una red armada con Wi-Fi, mi única protección es una contraseña, porque cualquier vecino va a tener acceso a mi señal de Wi-Fi. Es más, alguien puede sentarse en la vereda de del edificio de mi empresa y tener acceso a la conexión de Wi-Fi. Con lo cual la única seguridad que tengo ahí, en principio, comparando una red con otra, es esa contraseña, que a veces puede ser vulnerada, en general, por problemas con los empleados. A lo mejor a veces los empleados son descuidados, comparten inocentemente la contraseña y ahí vienen los problemas de seguridad. Bien. A veces, de acuerdo al tamaño de la red, pueden necesitar un servidor. Uno tiene que pensar que siempre un servidor es una computadora que le va a dar servicio a las demás. O sea, yo puedo tener una red donde el servidor es igual que el resto de los nodos, porque en realidad el servicio que da, nada, es mínimo. A lo mejor administrar una única impresora. Pero en general, cuando yo tengo un servidor, va a ser un servidor, muchas veces en las redes de mayor envergadura hay servidores dedicados, donde, por ejemplo, se dedican a administrar la base de datos de la empresa, o se dedican a administrar todo lo que tenga que ver con las impresiones, o se dedican a administrar todo lo que tenga que ver con almacenamiento de páginas web y demás. En este esquema que les puse acá, habría una red donde tengo, no sé, 4 nodos, después vamos a ver qué es esto que está acá, lo vamos a ver seguramente terminando la clase hoy, y tengo un servidor conectado, que tiene otro aspecto, porque muchas veces pasa que el servidor no es una computadora que use nadie, a veces ni siquiera tiene teclado conectado. El teclado se le conecta eventualmente cuando hay que hacer alguna operación de mantenimiento. Bien, por otro lado, tenemos otras redes que se llaman redes de área amplia. Las más conocidas son las redes de tipo WAN. Una red tipo WAN, que es esta que enumeré algunas características acá, es una red, como lo dice acá, esta W, viene de la palabra wide, que es ancho o amplio. Una red de tipo WAN, también pasa lo mismo con la MAN. Solo hay una pequeña diferencia en el tamaño, pero básicamente funcionan de la misma manera. Son para transmisiones de alta velocidad, cubren distancias geográficas como todo un país o un continente. Utilizan distintos medios de transmisión. No sé, acá les puse cable de pares, líneas que pueden ser propias o que pueden ser rentadas, cable coaxial, fibra óptica, microondas, satélites, todos, porque imagínense, como es una red tan amplia, depende la zona de cobertura, van a ser los medios de transmisión que va a utilizar. El problema de estas redes es que su mantenimiento es muy costoso. Un ejemplo de una red WAN, o varios ejemplos de la red WAN, por ejemplo la red Banelco, que es la red que une miles y miles de cajeros automáticos distribuidos por todo el país, inclusive en algunos países limítrofes, y también muchos servidores. Uno tiene que saber que en una red tan amplia como es la red Banelco, lo mismo la red Link, hay varios servidores distribuidos geográficamente para poder dar servicio perdón,
dar servicio eficiente a una enorme cantidad de usuarios. Cuando yo digo servicio eficiente, ustedes tienen que pensar que cada vez que van al cajero, ponen su tarjeta y piden el saldo, o quieren hacer una extracción, ese cajero se va a conectar con el servidor más cercano va a contar el saldo de su cuenta, y a partir de ahí va a ser el dinero que les permite sacar o no. Entonces esa conexión tiene que ser rápida, porque en general los usuarios de este tipo de servicio se impacientan. Si una transacción de esta naturaleza me tarda mucho, me empiezo a poner nerviosa, digo, me va a robar la tarjeta, o no sé, algo pasa. Entonces, tiene que ser rápido. Entonces, para eso, este tipo de redes necesita muchos servidores distribuidos geográficamente. Otro ejemplo de redes de tipo WAN son las redes de los proveedores de Internet, lo que ya solemos llamar no sé por qué está puesta la voz, el ISP. El ISP viene de Internet Service Provider, o sea, proveedor de servicios de Internet, que acá entre nosotros básicamente tenemos los tres más importantes, son Cablevisión o Fibertel, Movistar y Telecentro. Cada una de estas empresas tiene una enorme red distribuida geográficamente por lo menos la zona de Capital y Gran Buenos Aires. Toda esa zona de cobertura tiene, y después no sé cómo se distribuyen por el resto del país, pero en realidad son redes muy amplias, que están abarcadas con ¿qué? Bueno, cable coaxial, fibra óptica, y en algunas zonas puede ser que las transmisiones sean a través de microondas, dependerá de la empresa, pero la mayoría es ese tipo de cableado. Bien, nosotros, cuando nos conectamos a Internet, por ejemplo, yo en este momento tengo mi modem router acá cerca, en mi casa hay una red de tipo LAN. Y esa red está conectada a una red más amplia, que es la red WAN de ¿quién? De Telecentro. Y a su vez Telecentro está conectado con otras redes. Cuando hablamos de Internet, ¿de qué hablamos? De montones de redes que están conectadas entre sí. Una cosa, antes de que me olvide, una de las cosas que no voy a hacer es mostrarles un video muy interesante que hay sobre el funcionamiento de Internet, pero les voy a pedir que lo vean para la próxima clase, que es después del feriado. Bien. Bueno, la diferencia sutil que hay con una red de tipo MAN, la M, fíjense que es lo único que difiere, porque la otra que vimos recién era la LAN, ¿no? La LAN, WAN, MAN. La MAN es una red de área metropolitana, que es solamente como una WAN, pero más pequeña, que en general lo suelen utilizar empresas que tienen varias sucursales, para que estas trabajen, digamos, en forma vinculada. Entonces, por ejemplo, tener una base de datos digamos, de stock compartida. Yo cuento, por ejemplo, una vez me fui a comprar una computadora al Garbarino que está en Monte Grande. Yo ya sabía cuál era la computadora y le digo, mira, quiero esta. Entonces, el vendedor fue a fijarse. Me dice, mira, esa no la tengo acá, pero la tengo en la sucursal de Cani. Si vos querés, la podés ir a buscar ahora ya, o te la traigo acá para mañana, te la traigo acá. Bien. ¿Y cómo es esto? Bueno, porque el sistema está vinculado a través de una red MAN, y entonces no solamente
el vendedor podía ver el stock de su sucursal, lo que tenía disponible en ese momento, sino que podía ver el stock del resto de las sucursales, inclusive, digamos, modificar esa base de datos y poner ese producto como reservado, con lo cual, gracias a esta red, podía trabajar con, no sé, una base de datos de productos compartidos, por ejemplo. Bien. Vamos a ver ahora algo que en su momento nombramos, no sé si fue la clase pasada o la anterior, cuando hablamos de la velocidad de transmisión, que yo les dije que había varias cosas que podían condicionar la velocidad de transmisión. Por ejemplo, una era el ancho de banda, otra era la cantidad de nodos en la red, otra era la distancia que tenían entre sí, otra eran los dispositivos de comunicación, el módem, el router, todas esas. Y la otra era la topología, que le dije, bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Bien. ¿Qué va a ser la topología? Bueno, la topología es de qué manera están los nodos dispuestos en la red y cómo son los cables, el cableado, la vinculación que hay entre estos nodos. De acuerdo a esto tenemos diferentes topologías, nosotros vamos a ver estas tres que son las más típicas. En la bibliografía hay una cuarta, pero ya la vimos, que es la topología celular. Después cuando lo lean de la bibliografía me van a entender. Cuando hablamos de la telefonía celular ya hablamos de esto. Bien, estas tres que vamos a ver ahora son las que son cableadas. Bien, vamos a empezar por la topología de estrella. La topología de estrella tiene un nodo central que va a ser el servidor. Este servidor es necesario, o sea, la topología de estrella funciona sí o sí con un servidor. ¿Por qué? Porque el servidor va a estar a cargo de gestionar las comunicaciones entre los nodos. Es decir, si este nodo quisiera enviarle una información, un archivo cualquiera a este, sí o sí va a pasar por el servidor. O sea, lo que le manda, se lo manda al servidor, el servidor va a analizar la información que llegue. Siempre toda la información que viaja por una red viaja en un formato donde yo puedo ver de dónde viene y a dónde va. O sea, cuál es el origen y cuál es el destino de esa información. Entonces, ¿qué va a hacer el servidor? Va a ver esa información y se le va a remitir directamente al nodo que es el destino. Bien. ¿Me hablaron? ¿O fue que alguien tosió, me parece? Que tenía abierta la... Bueno, por las dudas les cierro el sonido. Siempre ya saben, si quieren hablarlo, hablen. Bien. Les estaba diciendo, la información acá va a viajar del servidor al nodo o del nodo al servidor, o sea que puede viajar en ambas direcciones. La característica de esta topología es que si el servidor deja de funcionar, no funciona más la red, o sea, se cae toda la red. Y a diferencia de lo que va a pasar en las otras dos, en esta no hay colisiones. Y ustedes dirán, ¿qué eran las colisiones? Bueno, las colisiones es eso que yo les contaba la semana pasada, cuando vimos la conexión de tipo dúplex. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos la simplex, que iba en una sola dirección, la duplex, que iba en una dirección y en otra, pero no simultáneamente, y la full duplex, que iba simultáneamente en ambas direcciones? Bueno, esto funcionaría, digamos, hay un solo medio, y por ese medio la información viaja, en algunas topologías viaja en un sentido y en otro. En el duplex,
yo les contaba que si venía un mensaje por un lado y otro por el otro, en algún punto de ese trayecto los mensajes iban a colisionar. Cuando dos mensajes colisionan, se pierden. En realidad se transforman en ruido, en distorsión en la línea y se pierden. Esta es la única de las tres que no va a tener colisión. Vamos a ver ahora, y esta también va a ser la más cara. Vamos a ver, no sé por qué no me quiere pasar, ahí está. Vamos a ver ahora la topología de bus. La topología de bus puede tener un servidor, pero no lo necesita, no es necesario. Entonces yo les dejé esta imagen donde hay un servidor, pero este podría no estar. ¿Cómo funciona esta topología? Bueno, va a haber un único cable, también se lo llama de bus, o a veces de barra colectora, y este cable va a tener derivaciones para cada uno de los nodos de la red. Los mensajes van a viajar en una o en otra dirección. Y cuando llegan al final del cable, en el final del cable va a haber un conector especial que ¿qué va a hacer? Va a hacer que como que los mensajes reboten y vuelvan en la dirección contraria. El problema de esta topología es que tiene muchas colisiones. Y las colisiones, uno podría imaginarlas, para entender esta dinámica de lo que pasa con las colisiones, que va a haber dos motivos de colisión. El primero, piensen que esto es un único cable. Y los mensajes viajan en ambos sentidos. Entonces, si en un momento dado, no sé, este nodo quiere mandar un mensaje y al mismo tiempo este manda un mensaje para allá, uno para un lado, otro para el otro, en algún punto de ese trayecto esos mensajes van a colisionar y se van a perder. Cuando un mensaje se pierda, lo que se va a hacer es volver a transmitir. Pero básicamente uno podría imaginarse una calle del ancho de un auto, que no entre nada más que un auto, y que los autos circulen en ambas direcciones. ¿Va a haber colisiones? Sí, muchas, porque acá nadie tiene freno ni tampoco ve, no se ve, son como todos ciegos. Mensaje viene por un lado o por otro, colisión. Primer motivo de colisión, que tiene que ver con ¿qué? Con que uno viaja en un sentido y el otro en otro. Segundo motivo de colisión es si un mensaje viene circulando y en ese momento ingresa otro mensaje. ¿Sí? En ese momento también puede haber una colisión. Bueno, este va a ser el más económico de los tres. Acá hay otra cosa importante a tener en cuenta, que como no hay un servidor que administre las comunicaciones, se van a administrar entre todos. Es decir, si ocurre una colisión, se vuelve a transmitir. Y los mensajes, ¿cómo hago si yo estoy, digamos, estoy acá en este nodo? No sé, vamos a suponer que vamos a ponerle, este es el nodo 1, 2, 3, 4, 5. Este es el nodo 5. ¿no? Yo quiero mandar un mensaje del nodo 1 al nodo 5. Los mensajes, vamos a imaginarlos que tienen un aspecto así, vamos a imaginar que es un montón de ceros y unos que vienen encadenados, esto lo voy a llamar un paquete, y acá, en la parte de la cabecera, viene, por ejemplo, el origen, en el origen, ¿qué va a decir? Nodo 1, y también, vamos a poner así chiquitito, el destino. En el destino va a decir nodo 5, ¿no? Entonces el nodo 1, que le quiere mandar un mensaje al nodo 5, lo manda a la red. El mensaje dice, destino, ¿dónde va? Al nodo 5. Ahora, manda el mensaje, llega a todos.
porque es un mensaje que va por difusión. Llega al nodo 2, pero el nodo 2 revisa y se fija que él no es el destinatario, entonces ¿qué ocurre con el mensaje? No lo procesa. El mensaje también llega al nodo 3. El nodo 3 lo mismo. Se fija, él no es el destinatario, no lo procesa. Llega el mensaje al nodo 4 y va a pasar lo mismo, hasta que el mensaje llegue al nodo 5. Es decir, que por difusión es lo que pasa cuando uno escuchamos, no sé, difundió la noticia. ¿Qué sé yo? No sé. Por ejemplo, se difunde la noticia de que, no sé, van a vacunar a todos los mayores de 70. Y capaz que a ninguno de ustedes les interesa, o a algunos sí, porque a lo mejor tienen alguno de sus padres que es mayor de 70 o su abuelo, lo que sea. Bueno, yo la verdad que no tengo a nadie cercano mayor de 70, así que así como lo escucho, me entra por un oído y me sale por el otro. ¿Sí? Eso es difusión. Se da a todos y lo va a tomar esa noticia el que le interese. Bien, acá es parecido. El mensaje llega a todos, pero lo va a procesar solamente ¿cuál? El que sea el destinatario. Bien, vamos a ver por último la última topología, que es la de anillo. La de anillo tiene ciertas similitudes con la de bus, que es, no tiene servidor, tampoco. También la información se va a transmitir por difusión. La diferencia importante, ¿cuál es? Que el cable del anillo, el inicio, supóngase que el cable empezara acá, se vuelve a unir el final con el comienzo. Y entonces queda un sinfín. ¿Esto qué va a hacer? Que los mensajes en la topología de anillo van a viajar en una única dirección, ya no en una y en la contraria. Y forzar un único sentido de circulación va a minimizar las colisiones. Ese es el sentido, por ejemplo, por lo cual en las rutas se suelen poner rotondas, ¿no? Muchos de ustedes conocen la rotonda de Lavallol. Bien, la rotonda justamente es para forzar un único sentido de circulación y minimizar las colisiones. Ahora, ¿esto significa que no va a haber colisiones? Y quien ha pasado por la rotonda de Lavallol se da cuenta que sí. Y peor, si pensamos que estos mensajes no son conductores que van en un auto que ven y tienen freno. En realidad los mensajes entran al anillo, hacen un primer chequeo, parece que no hay nadie, entran. Pero justamente en el mismo momento puede estar circulando otro mensaje. Ahora, en la topología de bus había dos posibles motivos de colisión. Uno que entraba un mensaje y había otro circulando y ahí colisionaba, que acá se mantiene. Pero el que no va a estar acá es el que era generado, ¿por qué? Porque unos viajaban en un sentido y en otro. Es decir, esta va a tener menos colisiones que la topología de bus. Pero va a ser un poco más cara. ¿Y por qué va a ser más cara? Y bueno, porque, por ejemplo, si en esta, ¿no? En la de bus, yo quisiera, acá, teniendo esto así, porque esto que yo tengo así, lo dibujé acá, de cualquier manera, pero podría ser, no sé, un edificio de oficinas, donde acá tengo el escritorio de un empleado, acá tengo el del otro, acá tengo el del otro, qué sé yo, acá tengo el del gerente, no sé. Bien, ahora, y acá también tengo, no sé, otros dos empleados, uno acá y otro acá, ¿no? Esa es la realidad, es una planta de oficinas y armé un bus así, donde veo cada computadora y un escritorio. Bueno, ahora yo quiero ahí armar, en lugar de un bus, un anillo. Y bueno, por lo menos, ¿qué debería hacer? Y bueno, mínimamente debería tomar otro trozo de cable y
completar el anillo. O sea, mínimamente, lo mínimo que tengo que agregar es más cableado. En general también utilizan otros medios, digamos, otros dispositivos de comunicación. Bien. Voy a borrar esto. Profe, una consulta de Sí. la topología de bus. Dijo que había dos tipos de colisiones. Una era cuando Sí. entraba un mensaje, no, cuando venía un mensaje y entraba otro. Sí. ¿Y la otra cuál era? Espera que te lo borro y te lo muestro acá, porque allá hice demasiado dibujo acá. No me está funcionando mal. O sea, un motivo de colisión es que uno viene en un sentido, suponete, este mandó un mensaje, el mensaje viene viajando acá, y por acá este mandó otro mensaje, y el de este viene viajando acá. Y acá, como uno va en un sentido y otro en otro, van a colisionar, sí o sí. El otro motivo es que un mensaje venga viajando por acá y en ese momento este, suponete, manda uno al bus. ¿Entendés? Entonces, en este, yo se los divido nada más para entender por qué tiene más colisiones este que el otro. Pero en realidad no importa, no es que son dos tipos de colisiones, son colisiones. ¿Sí? Ahora, si lo vemos, como circulan en dos diferentes direcciones, es más probable que choquen, digamos, que tengan una colisión. Esta es la peor parte. Esto es lo que más va a generar colisiones, que uno venga en un sentido y otro en otro. La segunda situación que genera colisiones es cuando un mensaje está circulando y otro entra. Esa es la que sigue estando en la de anillo. ¿Sí? Un mensaje está circulando y otro entra. Lo que no va a estar es las colisiones que se generan por viajar en direcciones opuestas, porque acá todos viajan en la misma dirección. ¿Entendiste? Daniel, no, para el Wi-Fi no. Para el Wi-Fi, igual de todas maneras, el Wi-Fi, como lo vamos a ver, también tiene colisiones, sí. Porque todas las comunicaciones se centran en el router. En realidad, el Wi-Fi, igual esperaba poder verlo hoy, pero bueno, no sé, tengo que recortar mucho. Espera, te quiero mostrar acá. El Wi-Fi funciona con un router y todos los dispositivos están conectados a ese router. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando a lo mejor uno le está mandando mensajes, otro le está mandando mensajes. Y pueden ocurrir colisiones en el aire. Después, la última parte de la presentación, la idea era poder ver cómo se resuelven las colisiones. Bien. De nada. Bueno, vamos a ver ahora lo que se llama la conmutación de paquetes y la conmutación de circuitos. La conmutación de circuitos, son dos maneras de comunicarse dentro de una red, o de administrar los recursos de comunicación dentro de una red. Vamos con la conmutación de circuitos. El ejemplo más cotidiano que uno puede explicar para entender cómo funciona la conmutación de circuitos son las comunicaciones telefónicas. Las comunicaciones telefónicas, así sean de telefonía celular o así sean de teléfono de línea, funcionan de esta manera, que les voy a contar. Supongamos que yo fuera este que está acá,
y yo tengo un teléfono yo de la zona de Monte Grande, digamos que empieza con 4290. Y invento un número, 1111. 4290, 111. Bueno, ese es mi número telefónico. Esto significa que yo respondo a una central telefónica. Y a esa central telefónica van a responder todos los teléfonos que empiecen con el 4290. Todos. Bien. Supónganse entonces que yo quiero llamar por teléfono a alguien que vive en Adrogué, que tiene la característica 4293. No sé, le invento un número, bueno, este es el 3333. Bueno, quiero llamar a esta persona que está en Adrogué. Entonces, en realidad, lo que ocurre acá, y esto tiene que ver con lo que se suele llamar un conmutador, no sé si alguna vez escucharon hablar de los conmutadores, o alguno vio esa serie española que se llamaba Las chicas del cable. Ellas trabajaban en su momento en lo que era un conmutador manual. Los conmutadores hoy en día son todos automáticos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Bien, si yo llamo por teléfono, lo primero que hago es conectarme con mi central telefónica, la 4290, a través de alguna de las líneas que tiene disponible la central telefónica, que no van a ser para todos los usuarios. Digamos, yo, si esta tiene 10.000 usuarios, 10.000 usuarios que tiene que atender, bueno, a lo mejor serán 4.000, 5.000 líneas. Bien, este establece una línea, toma una línea exclusiva que lo va a conectar con otra central telefónica, que no sé la característica, pero supónganse que esta es una de Lavallol, ¿no? No sé si le puse alguna L de más. Lavallol, creo que está bien. Bueno, este se conectó con la central telefónica de Lavallol, que no sé cuál es, y la de Lavallol se conectó con la de Adrogué. Y la de Adrogué se conectó con este usuario, y ahí le sonó el teléfono. Ahora, en este momento, este tramo de cable por el que yo estoy llamando es exclusivo para mi comunicación. Ahora, la persona que estaba en Adrogué me contestó, estamos hablando, mientras estamos hablando, este tramo de cable es exclusivo para esta comunicación. Si alguien me quiere hablar a mí, le va a dar ocupado. Si alguien le quiere hablar a esta persona a la que yo llamé, también le va a dar ocupado. Si alguien quiere usar este cable, no va a poder, porque ese tramo de cable es exclusivo para esta comunicación. Cuando interrumpimos esta comunicación, este tramo de cableado queda disponible para otras comunicaciones. ¿Sí? Bien. Esa es la manera en que se comunicaban tradicionalmente los nodos dentro de una red. Ahora, hace muchos años que en otras redes, las redes de datos, o sea, el teléfono sigue funcionando así. La telefonía celular también. No tiene estas líneas que estamos viendo, pero sí tiene ciertos canales exclusivos y tiene una cantidad. Y hay un punto que se satura y nadie más puede hablar. Bien. Hoy en día, la gran mayoría de las redes que básicamente transmiten datos van a utilizar otro método. Va a ser lo que vamos a llamar la conmutación de paquetes. ¿Y qué va a ser la conmutación de paquetes? Bueno, les voy a mostrar, les voy a explicar acá y después les voy a mostrar un pequeñísimo video. La conmutación de paquetes lo que va a hacer es toda la información que tiene que viajar por la red, la va a dividir en trozos. Todos estos trozos tienen normalmente el mismo tamaño y van a tener tres partes que representé acá. Va a tener lo que se llama la cabecera o encabezado. En esta cabecera o encabezado va a tener la información necesaria para trasladar los paquetes. Por ejemplo, ¿qué información va a tener? Bueno,
de dónde viene y a dónde va. En principio eso. Después necesita otras cosas. Por ejemplo, imagínense que lo que está viajando, no sé, es un documento de Word que ustedes escribieron. Y lo divide en 4 partes. Para este pedazo, este va de acá a acá. A otro pedazo, 4 partes. Bueno, cuando estos lleguen a destino, ese documento de Word se va a tener que volver a armar, digamos. Bueno, para poder armar, en el encabezado le tienen que decir qué parte es. La parte 1, la parte 2, la parte 3, qué parte de esa información es para saber cómo compaginarla correctamente. Fíjense, bueno, después van a venir los datos, y por último suele venir una información que se utiliza para verificar o corregir errores de transmisión. Acá en esta imagen representado un canal de comunicación, podría ser un cable cualquiera, donde en este caso están viajando un paquete que envió A con destino a C, después viene un paquete que envió B con destino a D, y así. O sea que en este mismo medio se están comunicando, ya no de forma exclusiva, 2, sino que 2 se están comunicando con otros 2, están enviando datos, están compartiendo lo que se llama el canal de comunicación. Voy a abrir ahora acá, si me dejan. No está queriendo, ya va, ya va. Bueno, ahí está. Igual es muy cortito, debe ser 2 minutos. Ahí va. Fíjense que los paquetes pueden viajar por diferentes caminos. Bien. El video es muy cortito, pero yo lo que quería que vieran, bueno, es como los paquetes viajan por diferentes caminos, pueden, de 2 destinos diferentes pueden ir a un punto, y en realidad en ese ejemplo había 3 nodos que se conectaban, pero piensen que esto ocurre en Internet todo el tiempo, y que los paquetes que viajan de miles de destinos a otros miles de destinos. Por ejemplo, en este momento, lo que yo estoy hablando, lo está grabando en mi computadora, y está saliendo convertido en mi computadora a través de la línea de Wi-Fi en ceros y unos.
y eso llega al modem router, y eso llega al cable que tiene Telecentro en la calle. Cuando llega el cable que tiene Telecentro en la calle, se junta con todos los paquetes del resto de todos los usuarios que viven por esta zona donde vivo yo. Y se van cada uno por su camino. Y cada uno de esos paquetes dice a dónde va, de dónde viene, qué parte del mensaje original es. Bien, ¿qué va? Esto que está acá arriba es lo que yo ya les dije, más o menos. Yo se los dije, así les queda como un resumen. ¿Cuál es la ventaja de la conmutación de paquetes? Bueno, en principio, mayor eficiencia en el uso del canal de comunicación, es decir, que permite que muchos puedan utilizar el mismo canal simultáneamente, permite que estaciones de velocidades diferentes, o sea, qué sé yo, la computadora de Roberto y la de Alicia a lo mejor funcionan a diferentes velocidades, pero de todas maneras se pueden conectar, y que las llamadas no se bloquean, o sea, las comunicaciones no se van a bloquear. A lo sumo, si la red está muy congestionada, van a tardar un poco más. Nada más que eso. Bueno, la realidad es que hoy en día todas las comunicaciones que nosotros hacemos a través de Internet, incluido lo que vamos a explicar después, que es la telefonía IP, trabaja de esta manera. Lo que no trabaja de esta manera es la telefonía celular tradicional o el teléfono de línea. La telefonía tradicional, les digo, no la que llaman por WhatsApp, la que llaman usando, digamos, el crédito de su teléfono, no los datos. Bien. Vamos a hablar ahora un poco de los protocolos. ¿Qué va a ser un protocolo? Bueno, seguramente que están aburridos de escuchar hablar de el protocolo del COVID, el protocolo de no sé qué. Bueno, el protocolo básicamente es nada más y nada menos que un conjunto de acuerdos que las partes establecen para regular una cierta actividad. Acá lo que estamos hablando es de los protocolos de comunicaciones. Los protocolos de comunicaciones, entre otras cosas, van a definir la sintaxis, cómo tienen que ser las comunicaciones, cómo se escriben las órdenes que un nodo se manda al otro, de qué manera se van a sincronizar. ¿Se acuerdan que la otra semana cuando hablábamos de las transmisiones sincrónicas y las asincrónicas, y yo les decía, bueno, para sincronizarse uno le envía una cantidad, unos ciertos datos para que el otro sepa que yo lo estoy llamando? Bueno, ¿qué cosas se manda para llamar la atención del otro? ¿Qué cosas, o sea, qué datos se mandan para decirle al otro se terminó la comunicación? Y así, o sea, este protocolo que se regulaba para poder comunicarse, bueno, es parte de lo que regulan los protocolos de comunicaciones. ¿De qué tamaño van a ser los paquetes? No sé, van a tener 200 bytes, van a tener 6.000, van a tener 50.000, no sé. ¿Sí? Bien, ¿de qué manera se van a identificar los nodos? Yo hace un rato lo llamé nodo 1, nodo 2, nodo 3. La realidad es que con los protocolos que estamos usando ahora, que son los protocolos, el conjunto de protocolos TCP/IP, los nodos se identifican a través de lo que yo llamo un número IP, que vamos a ver en un rato más en detalle. Y los protocolos a veces tienen que ver con regulaciones o acuerdos que tienen que ver con el hardware, a veces tienen que ver con el software, y a veces es una combinación de ambos. Vamos a hacer una primera clasificación de los protocolos, que son aquellos que son orientados a la conexión o a la transmisión, y los que no son orientados.
es la diferencia importante acá? Bueno, la importante es que los orientados van a hacer un control de la transmisión. Es decir, si yo tengo un emisor, supónganse que tengo acá el emisor, que le va a mandar paquetes, tenemos acá el receptor. Entonces vamos a imaginar que van viajando por el aire, no sé. Paquete 1, acá va el paquete 2 y acá va el paquete 3, ¿no? Van viajando. El emisor tiene que controlar que los 3 paquetes lleguen al receptor. Por esa razón, cada vez que llegue un paquete, el receptor le va a devolver al emisor un acuso de recibo. Le va a mandar algo de vuelta. Dice, ya recibí el paquete 3, ya recibí el paquete 2, y así. Y si por alguna razón no llega el acuse de recibo de alguno de los 3 paquetes, el emisor lo va a volver a mandar. Es decir, que controla que toda la información llegue a destino. Y los datos se van a enviar como un flujo. O sea, se sabe, no sé, son 30 paquetes, bueno, uno va mandando todo como un flujo continuo de datos. Eso es un protocolo orientado a la conexión. Por otro lado, tengo los protocolos que no son orientados. Entonces, el protocolo no orientado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, este le manda, ni le avisa que le va a mandar. Tampoco, cuando este recibe, tampoco avisa nada. Es decir, no hay una sincronización, de alguna manera, no hay una sincronización entre el emisor y el receptor. Y los datos se van a mandar como bloques. O sea, le mando un bloque de datos y allá, si llegó, no llegó, no sé. Y uno dice, bueno, ¿para qué va a servir eso? Bueno, en un ratito lo vamos a ver, pero básicamente el protocolo no orientado no va a perder tiempo en esto de controlar y entonces va a ser más rápido. O sea, va a ser menos seguro, pero va a ser más rápido. Bien. Bueno, algunas cosas vamos a recortar de acá. Les voy a contar del protocolo TCP/IP. El protocolo TCP/IP surgió de la mano de Internet. En realidad surgió aproximadamente en los años 70, empezó a desarrollarse este protocolo, y la importancia que tuvo este protocolo es que lo que intentaba en ese entonces era poder conectar redes que eran incompatibles entre sí. Esto surgió en el marco de tratar de conectar 3 o 4 universidades. Más o menos, este fue el proyecto que dio origen a Internet, que eso fue en el año 1969, se los digo ahora, si después no se los digo después, con una red que se llamó ARPANET. ¿Sí? Bien. En el año 69, la red ARPANET lo que empezó fue a unir 4 universidades diferentes, con redes de había 4 universidades. Bueno, en ese contexto, un poquito después, en el año 70, se empezó a diseñar este conjunto de protocolos que se llamó TCP/IP. ¿Por qué? Porque los 2 primeros eran el TCP y el IP. Ahora, a medida que la tecnología ha avanzado, a medida que han surgido nuevos servicios, se han ido agregando otros protocolos. Hoy en día son más de 100 y siguen apareciendo. Más o menos, una versión
acabada de este conjunto de protocolos surgió en el año 1980. Esto olvídense del modelo OSI. Esto sí es importante. Tiene 4 capas. Y ustedes dicen, ¿qué es esto de las capas? Bueno, esto no nos importa, vamos a mirar acá. Lo de las capas tiene que ver con que la comunicación, la conexión en las redes es un tema muy complejo. Una estrategia muy buena para resolver problemas complejos es tratar de resolverlo, dividirlo en problemas más sencillos. Entonces, dividir lo que tiene que ver con los protocolos en capas justamente tiene que ver con tratar de permitir resolver problemas más sencillos. La primera capa, que dice acá, que es la capa de aplicación, es la que va a estar en contacto justamente con las aplicaciones que nosotros usamos. Por ejemplo, qué sé yo, el navegador. El navegador se va a conectar con una primera capa de protocolos que son los protocolos de la capa de aplicación. ¿Qué otra aplicación estamos usando? Bueno, ahora estamos usando el Zoom. Todos. Bien. El Zoom también se va a conectar con los protocolos de la capa de aplicación. Los protocolos de la capa de aplicación le van a hacer su parte de la tarea, su parte de transformación a la información y se lo van a pasar a la capa de transporte. Lo mismo va a hacer la capa de transporte y se lo va a pasar a la capa de Internet y posteriormente a eso, la capa de Internet se lo va a pasar a la capa de acceso a red. Los que diseñan los protocolos, adentro del protocolo pueden hacer cualquier cosa que sea efectiva. Lo que es muy importante, que tienen que respetar muy al detalle, es de qué manera se van a comunicar con la capa de transporte. O sea, lo que hagan en el protocolo no importa, pero todos los protocolos de la capa de aplicación se van a comunicar de la misma manera con la capa de nivel de transporte. Todos los protocolos de nivel de transporte se van a comunicar de la misma manera con los de la capa de Internet. ¿Sí? Entonces ahí es donde está la clave. Bueno, ¿cómo me comunico con el anterior y con el posterior? En medio hago lo que quiero. Esto da una gran libertad a los desarrolladores y permite realmente el desarrollo de muchas herramientas nuevas. Cuando, supónganse que ahora que yo estoy hablando y está funcionando el Zoom se va a comunicar con el protocolo de la capa de aplicación. El de la capa de aplicación digamos, hace parte, hay una parte del trabajo que tiene que ver con que los datos terminen saliendo de mi computadora, ¿no? Bueno, hace su parte, se lo pasa a la capa de transporte. La capa de transporte hace su parte, se lo pasa a la capa de Internet. La capa de Internet también hace su parte y se lo pasa a la capa de acceso a red. Y de acá sale ya la señal, que son solamente ceros y unos. Los ceros y unos que viajan por el cable o que viajan por las ondas electromagnéticas, hasta llegar a dónde. Y bueno, acá en este caso van a llegar a la computadora de Zoom, al servidor de Zoom, pero ¿en qué nivel llegan? El nivel de acceso a red. El nivel de acceso a red va a recomponer de cierta manera los datos y se los va a pasar a la capa de Internet. La capa de Internet va a hacer lo mismo, va a hacer su parte del trabajo, se la va a pasar a la capa de transporte, y la capa de transporte va a pasarse a la capa de aplicación. Y la capa de aplicación se lo va a pasar a la aplicación que está funcionando en el servidor de Zoom.
El servidor de Zoom, en este caso, recoge, cuando llega acá, vuelve a hacer un video, porque salió de mi computadora con un video. Se terminó transformando en un montón de impulsos ceros y unos que viajaban por el cable, llegan allá y se vuelven a transformar en un video. Y en realidad el servidor Zoom, o la aplicación que está funcionando acá, ¿ahora qué va a hacer? Va a hacer el mismo trabajo y lo va a mandar por la red a la computadora o al teléfono de ustedes, y va a volver, cuando llegue a destino, va a volver a desandar todo este camino y se lo va a entregar, no sé. Entonces ahí me están viendo ustedes en la pantalla y me están escuchando. Entonces toda la información que viaja por la red va a pasar por estas 4 capas, de ida y de vuelta. Lo que nosotros vamos a empezar a ver, no sé si vamos a terminar hoy, son algunas de los protocolos de cada una de estas capas. Fíjense, acá tenemos de vuelta las mismas capas. La capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de internet y la capa de acceso a red. Bien. Los protocolos de la capa de aplicación tengo varios. Por ejemplo, el protocolo FTP. El FTP es un protocolo de transferencia de archivos que justamente es lo que se utiliza cuando yo tengo que transmitir archivos de una computadora a otra. Por ejemplo, usando el Bluetooth, va a utilizar el FTP. O acá les puse una imagen de un servidor FTP, donde a lo mejor yo le puedo transmitir, usando este programa, le puedo transmitir desde mi computadora a otra computadora en cualquier lugar de la red. Bien. Otros protocolos, por ejemplo, el protocolo Telnet, que sirve para conectarse en forma remota a otra computadora. Es decir, yo en este momento, por ejemplo, usando Telnet, me podría conectar a la computadora de alguno de ustedes y, no sé, instalarle yo desde acá, desde mi casa, un software en la computadora de ustedes. Esto es lo que se llama una conexión remota. Bueno, esto se puede hacer a través de este protocolo, que es el protocolo Telnet. Bien. Otros protocolos, estos seguramente son los que ustedes más conocen. Tengo el protocolo HTTP, que la traducción es protocolo de transferencia de hipertexto, que va a ser el método más común de intercambio en la web, que es lo que nosotros más vemos de Internet, que tenemos 2 versiones, la inicial, la que surgió allá por los años 90, que es la HTTP, y hoy en día tenemos una segunda versión de este protocolo, que es el HTTPS, que la diferencia es que la información que viaja sobre este protocolo viaja cifrada. Es decir, que por más que capturen los paquetes de datos que viajan por la red, no lo van a poder entender. Si no tienen la clave correspondiente para descifrarlo, no lo van a poder entender. Bien, después tenemos acá 2 protocolos diferentes que se utilizan para transmisión de correo electrónico. El SMTP, es el correo electrónico que es entre 2 dispositivos. Como si yo pudiera mandarle directamente, por ejemplo, en este momento, un correo a ustedes que le llegue directo a su computadora. No que llegue al servidor de correo electrónico y al servidor una notificación. No, que el mensaje llegue directamente a su computadora. Eso es como inicialmente funcionaba el correo. Hoy mucho no se utiliza este protocolo. Por ejemplo, se utiliza mucho más este que dice acá abajo, el POP3, que es el que se utiliza
con los servidores de correo electrónico. Bien. Vamos a ver, esto se los conté muy por arriba. Lo que hay que recordar es nada más. Esto lo vimos, lo que está en la diapositiva, que no es mucho. Bien. Vamos a ver el protocolo TCP, que es uno de los protocolos más importantes, que le dio nombre a este conjunto de protocolos, que es un protocolo de transporte. Fíjense, como dice, protocolo de control de transmisión, justamente es un protocolo que hace control de la transmisión. ¿Para qué va a servir este protocolo? Bueno, este es el que, cuando la información sale de la computadora, lo va a dividir en paquetes. O sea, este lo divide en paquetes, le agrega un número de orden, y fíjense, se garantiza que los datos serán entregados en su destino sin errores y en el mismo orden en que se transmitieron. Es eso que veíamos recién en el videíto, ¿no? Podían salir ordenados, se desordenaban en el camino, pero cuando llegaban a destino, se volvían a ordenar. ¿Sí? Bien. ¿Quién se ocupa de eso? El protocolo TCP. O sea, de dividir los paquetes en el origen y cuando llegan a destino volverlos a ordenar. De eso se encarga el TCP. Cuando arma los paquetes, en el encabezado le va a poner datos que permiten identificar de dónde salió, a dónde va, y no solamente eso, también a qué aplicación corresponde. Porque, por ejemplo, recién, cuando estábamos viendo el video, en mi computadora estaba funcionando el Zoom y el navegador, que estaban enviando y recibiendo información, los dos de Internet, pero son dos aplicaciones diferentes. Si alguno me hablaba en medio del video, a mi computadora iban a estar llegando lo que ustedes me hablaron al mismo tiempo que los datos que mostraban el video. Bien, el TCP le agrega cierta información a cada paquete para permitir identificar a qué aplicación corresponde. Esto es lo que se llama el concepto de puerto lógico o socket. Es decir, que cuando llegan los paquetes a un destino, no solamente los tiene que volver a armar, sino tiene que saber a qué aplicación se los da. ¿Sí? Bien. Ahora, la otra cosa que va a ser el TCP es esto que yo les decía del control. Es decir, a ver, dos cosas importantes que hace el TCP. En el origen, divide los paquetes, le agrega la información necesaria para después volver a ordenarlos y los envía. En la computadora que lo recibe, ¿qué hace? Los va a reacomodar. Esa sería la primera tarea. Pero hay otra que de alguna manera ya se los expliqué. Como el TCP es un protocolo de control de transmisión, la computadora de destino, o sea, el receptor, ¿qué va a hacer? Le va a enviar acuses de recibo al emisor. ¿No? Eso que hicimos recién, dije, iba un paquete, 2 paquetes, 3 paquetes van viajando del emisor al receptor. Entonces, cuando llegue este paquete a destino, ¿sí? Cuando llegue el 1, el receptor va a mandar un mensaje. Llegó el paquete 1. Cuando llegue el paquete 2, lo mismo. De esa manera, el emisor va a controlar que todos los paquetes lleguen. Y si no llegan, ¿qué hace?
lo vuelve a transmitir. Es decir, por un lado, divide en paquetes y cuando llega a destino lo reordena. Va a ser el TCP, tanto en la computadora de origen como en la computadora de destino. Siempre es el protocolo TCP. La otra cosa que hace es controlar que todos los paquetes lleguen a destino. ¿Sí? Entonces el receptor envía acusos de recibo y el emisor controla. Y si hay alguno que no llegó, ¿qué hace? Lo vuelve a enviar. ¿Sí? En esto, más o menos resumimos las dos cosas más importantes que va a ser el protocolo TCP. Bien, tenemos otro protocolo en la capa de transporte, que es el protocolo UDP. El protocolo UDP es un protocolo no orientado, es decir, que no va a hacer ningún tipo de control. Entonces, fíjense lo que les puse acá. Se utiliza el reemplazo del TCP cuando la velocidad es importante y la confiabilidad no nos importan tanto, o sea, no nos inquieta que la información llegue o no. Bien. No necesita cierre ni apertura, o sea, porque no se tiene que estar sincronizando. El UDP manda la información, que van a viajar como bloques, manda la información y el que recibe ni le avisa si lo recibió o no lo recibió. ¿Para qué se usa básicamente? Y bueno, para transmisiones de audio y video en tiempo real. Entonces, fíjense, por ejemplo, el Zoom, no sé si justamente es el UDP, pero utiliza un protocolo claramente no orientado. Entonces yo estoy hablando, y si por alguna razón, por un problema de la transmisión o lo que sea, parte de la información se pierde, ¿a ustedes qué les pasa? Yo quedo congelada así un rato, y después ¿de dónde arranca? Desde el momento que me quedé congelada, no, de más adelante. Una parte que se perdió. Bien. Netflix, Spotify utilizan ese tipo de protocolos. Porque como estamos hablando de transmisiones de audio y video, acá es importantísimo que llegue rápido. Que llegue rápido. ¿Por qué? Porque el audio y el video, para que tengan sentido, tienen que reproducirse en un cierto tiempo. Entonces, bueno, no se controla. ¿Por qué? Porque controlar se demora. En sincronizar también el emisor y el receptor también se demora. El que suele utilizar Netflix, más de una vez le habrá pasado que como la información no llegó, queda el relojito dando vueltas. ¿Vieron? Y uno, espere. A veces es un segundo, a veces es un rato largo. Bueno, porque en ese caso la aplicación no me deja sin un pedazo, sino se queda congelada esperando que llegue lo que faltó. Porque si algo no llega, ¿qué hace? Me lo tiene que estar mostrando, pero eso ya es la aplicación. Como me lo tiene que estar mostrando y no está, reclama que vuelva ese dato. Pero ahí el protocolo de transporte no hace ningún control. Bien. Para terminar hoy, vamos a ver el protocolo IP. Digo para terminar hoy, a veces me parece que esto es medio denso. La otra clase nos va a quedar algo del protocolo Ethernet y vamos a ver algo de la unidad de Internet. Pero la unidad de Internet es la que más le voy a serruchar. Sí. Bien. Dos cosas importantísimas de las que se va a ocupar el protocolo IP. Por un lado, lo que yo llamo la identificación o la identificación. O sea, de qué manera se van a identificar los nodos en la red. Y por otro lado, lo que se llama el ruteo. El ruteo
tiene que ver con estos aparatos que son los routers o enrutadores, ¿sí? Y en realidad son los elementos que van a permitir que los datos lleguen realmente a destino. Porque ¿alguna vez se preguntaron cómo es que yo pido una página y eso me llega a mi computadora? Es más, ¿cómo el pedido que yo hago llega a destino? Bien, algo de eso vamos a tratar de entender. Bueno, los datos en el nivel IP se van a dividir en paquetes que se los llama datagramas. Estos datagramas tienen una longitud fija de ese número que está ahí, no necesito que se aprendan ese número, pero más o menos, fíjense, es unos 65 kilobytes, más o menos. Es para tener una idea. En la cabecera de estos paquetes, o sea, de los datagramas, van a viajar las direcciones IP de origen y de destino. O sea, las direcciones IP son los números que van a identificar a cada uno de los nodos dentro de Internet. Estas direcciones IP son las que van a usar los enrutadores o routers para decidir por qué tramo de la red tienen que viajar los paquetes. Vamos a ver, en principio, qué pasa con las direcciones IP. Bien. Las direcciones IP, igual que los nombres de dominio, son regulados por una entidad que se llama ICANN. En la actualidad tenemos dos versiones de las direcciones IP. La versión IPv4 y la versión IPv6. ¿Cuáles son las direcciones IPv4? Bueno, posiblemente estas sean las que les resulten más familiares. Esta es una dirección de la versión IPv4. ¿Qué característica tienen estas direcciones? Bueno, en principio son 4 números separados por puntos. Y cada uno de esos 4 números corresponde a 8 bits. Y si ustedes se acuerdan, con 8 bits se podían escribir ¿cuántos? 256 números diferentes. O sea, por lo cual, si tengo 4 bytes, voy a tener 32 bits. El número de números diferentes que puedo escribir en la versión 4 de las direcciones IP va a ser el 2 elevado a la 32. Eso lo habíamos visto en la primera clase, cuando hablamos un poco de los números binarios. Y ese es un número aproximado a los 4.300 millones de direcciones. Bien. El problema es que esas direcciones, hace muchos años que, digamos, este sistema básicamente empezó a colapsar, porque había muchos países donde ya no tenían más direcciones IP disponibles. Entonces, a partir del año 2011, se empezó a implementar, a probar, y en realidad paulatinamente se va migrando de la versión IPv4 a la versión IPv6. ¿Qué va a ser la versión IPv6? Bueno, son direcciones que en este caso no van a ser de 32 bits, como tengo acá, sino van a ser de 128 bits. Si yo elevo el 2 a la 128, me da un número aproximado de 340 sextillones de direcciones. Es un número absolutamente enorme, imposible de pensar
No sé si alguna vez alguno habrá contabilizado billones. Bueno, estamos hablando de sextillones. Hoy en día, en su momento, pareció una cosa absolutamente desproporcionada, pero hay que saber que en su momento la versión IPv4 también parecía algo absolutamente desproporcionado. Bien, esta cantidad de números es tan grande que hay una parte del número que corresponde al número de planeta. ¿Sí? Así como, por ejemplo, parte de estos números van a indicar, no sé, si la dirección está, no sé, en España, en Argentina, digamos, ¿sí? Esto va a indicar por dónde. Bueno, dentro de esta hay una parte que va a corresponder al número de planeta. No les sé decir cuál es, pero sé que es así. Para que vean esta dirección, podemos ver que hay algo que ya habíamos visto. Estos números no son números decimales, son números hexadecimales, que ya vimos cuando, para el primer parcial, vimos el EPC, que era el código de producto electrónico. ¿Se acuerdan? Que venía con las etiquetas de radiofrecuencia. Cuando vimos esos códigos, yo les dije, fíjense que acá hay algunas letras. Bueno, en realidad, cada uno de estos números está representado por 4 bits. Y 4 bits permiten escribir 16 números diferentes. Por eso se usan los hexadecimales. Pero básicamente lo que tenemos que saber es que esto es un número tan grande que puede codificar esta cantidad de valores. Y está codificado así porque así yo lo puedo leer, lo puedo copiar. Para mí es mucho más sencillo que si estuviera como se ve acá. Miren, toda esta secuencia de ceros y unos es una dirección en la versión IPv6. Ahora, en este caso, esto se los puse para entender, porque a veces no se entiende. Fíjense que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 4 dígitos hexadecimales. Pero en este caso, como todos estos son ceros, se lo puede codificar así. Todo lo que es cero se pone 2 puntos y otra vez 2 puntos. Entonces, pero de todas maneras, esto que yo tengo acá va a quedar reflejado por esta secuencia de ceros y unos, esto que tengo acá así, y en realidad internamente están escritos los ceros y unos. Bien. ¿Y para qué sirven estos números? Bueno, cada computadora que está conectada a Internet va a tener un número diferente. Y ese número es el que van a usar los routers para encontrar o para saber a dónde van a enviar los paquetes. Sobre esta diapositiva vamos a volver en un momento. Vamos a mirar en principio esto. A ver, espérenme un segundo. Bien. Bueno, me fue donde está. Bueno. Vamos a... bien. Voy a explicar básicamente para qué sirve un router. Una de las tareas de un router va a ser unir redes.
Por ejemplo, si yo tengo en una locación, en algún lugar, tengo dos redes diferentes entre sí, las puedo unir con un único router. Ahora, cuando tengo, como vemos acá, muchas redes, a lo mejor distantes, cada una de estas redes va a utilizar un router. Es decir, acá tengo la red 1 con su router, la red 2 con su router y así. Cada una de las redes va a tener un router. Bien. Entonces, lo que vamos a tratar de entender ahora es cómo es que los paquetes, solo con el número IP, logran llegar a destino. ¿Sí? Entonces, vamos a imaginar que de la red 1 tienen que viajar paquetes a la red 2. Entonces, el paquete, supóngase que sale un paquete de la red 1, va a tener la dirección IP de la red 5, a donde tiene que viajar. Esto va a funcionar, no sé si alguna vez vieron, o a lo mejor cuando eran chicos corrieron, carreras de postas. La carrera de postas tiene que ver con una carrera donde participan muchos, y cada uno tiene que hacer un tramito. No sé si la vieron, que a lo mejor tienen un palito, y van corriendo y se lo dan al otro. Una vez que le dieron el palito al otro, ya está, el que tiene que correr es el otro. O sea, que se van pasando, lo que se llama, se van pasando la posta. Esto funciona parecido. ¿Qué va a pasar? De la red 1 sale un paquete con destino a la red 5, pero llega al router. El router tiene unas tablas que va armando, donde le dicen por qué lugar lo tiene que mandar. Es decir, el router 1 físicamente tiene un cable o una conexión física que lo conecta con el router 2 y otro que lo conecta con el router 3. Y eso es lo único que él sabe, nada más. Todo lo que está más allá de la red no tiene idea, ni le importa. Lo único que hace es fijarse en esa tabla y mirar la dirección IP de la red 5 y entonces decide si se lo manda al router 2 o se lo manda al router 3. Bueno, qué sé yo, supóngase que se lo mandó al router 2. Bueno, se lo mandó al router 2. Cuando el router 2 recibe ese paquete, va a ser exactamente lo mismo que si lo hubiera recibido de la red 2 o de acá. Recibe el paquete. ¿Y qué hace? Lo mismo que hizo el router 1. Mira la dirección IP del paquete, mira en sus tablas y entonces decide si se lo manda al router 1 o se lo manda al router 5. Acá lo lógico sería que directamente lo mandara al router 5, ¿sí? Pero ahora supóngase que en su momento el router 1 no lo mandó al 2, lo mandó al 3. Bueno, cuando llega el paquete al router 3, el router 3 va a hacer exactamente lo mismo. Mira la dirección IP. Y de acuerdo a lo que tiene sus tablas, ¿qué hace? Lo envía. A lo mejor va a ser por este camino o por este. Bueno, uno diría por este, pero capaz que este está muy congestionado y no le conviene, lo manda por acá. ¿Sí? Ahora, cuando llegue al router 4, el router 4 va a hacer el mismo análisis y de acuerdo a la dirección IP nuevamente y a la tabla que tiene construida, decide a dónde. Es decir, cada router que va recibiendo ese paquete, lo único que hace es, de acuerdo a la información que tiene almacenada, decide por dónde lo mando. Y una vez que decidió, lo envía. Y eso es todo. Ahora, esto que vemos acá, con 5 redes, piensen que en Internet hay miles y miles. ¿Qué cantidad de routers hay? Enorme la cantidad.
Pero básicamente cada router lo que va a hacer es esto. Vamos ahora sí a mirar esto que les puse acá. Bien. Tareas principales del router. Dice, encaminamiento de paquetes, lo que se llama routing. Dice, bien, mediante el uso del protocolo RIP, tiene la capacidad de construir las tablas de información. O sea, dentro del router, esa tabla que yo les contaba recién, la construye gracias a este protocolo. ¿Y qué va a hacer esta tabla? ¿Para qué le va a servir? Justamente para determinar cuál es la ruta por la que tiene que enviar ese paquete. Y una vez que hizo eso, ¿qué tiene que hacer? Bueno, una vez que decidió, bueno, agarra y lo manda. Eso es lo que se llama el reenvío de paquetes. O sea, ¿para qué sirve el router? Básicamente, acuérdense, router viene de ruta, o enrutador. Bueno, la función del router va a ser encaminar los paquetes. Pero gracias a esto, también, lo que termina haciendo el router es uniendo redes. Entonces, volvamos acá atrás. Protocolo IP. ¿Para qué sirve? Dos cosas. Identificar los nodos de la red usando las direcciones IP, y lo que llamamos el ruteo. Y el ruteo tenía básicamente dos pasos. Primero, analizar la dirección IP, y en base a eso poder decidir por dónde le va a mandar el paquete, y una vez que hizo, bueno, reenviarlo. Y ya está. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? No, profe. Por ahora no, profe. Bien. Les voy a pedir, ahora yo ya les voy a habilitar la presentación de la unidad 8. Y si no me equivoco, en la primera diapositiva hay un link de ese video que quiero que vean. ¿Sí? Es importante que lo vean, y si lo ven un ratito antes de la clase, mejor. Porque después algo que van a ver en ese video, les voy a explicar durante la clase. ¿Sí? Bien. El otro lunes, seguro, voy a recortar un poco, pero después nos quedamos, no sé, si nos tenemos que quedar hasta las 10, nos quedamos hasta las 10. Acuérdense que va a ser la última clase antes del parcial, entonces si necesitan hacer alguna consulta sobre los temas que ya vimos, hay que aprovechar ese momento. ¿Sí? Sí, el otro lunes. Por eso no dije el lunes que viene. El 28 creo que debe ser. No sé cuándo es. Y claro, si el lunes que viene es feriado. Sí, es que encima, la verdad, venimos mal. Un día que no tuve luz. Después este feriado. Después el otro día que yo me enfermé y el profesor no me entendió. Bueno, ¿qué va a hacer? Vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. ¿Vieron qué va a hacer? La pandemia es así. No. Y bueno, ¿sí? Como todos, tratamos de hacer lo mejor. Y bueno, y seguir adelante, esperando que pronto podamos volver a algún tipo de normalidad. Bueno, nos vemos. Gracias, profe. Buena semana. Profe, buenas noches. Profe, buenas noches. Chao, profe. Belgrano.